que después compartiré con vosotros, ¿no? Me gustaría también hacer alusión al marco institucional que ha acompañado a la dinámica de acumulación en España, ¿no?, durante las últimas décadas, que, como bien sabéis, pues ha quedado mediado, ¿no?, por la inserción de la economía española al proyecto de integración monetaria en torno al euro, y veremos que ocupa un papel muy relevante, ya que, bueno, pues como ahora intentaré justificar, se ha utilizado como una herramienta para contener el avance de los salarios y implementar una estrategia de ajuste salarial que ha tenido una serie de resultados en términos de regresión desde el punto de vista de los intereses de la clase asalariada. Bien, si arrancamos con lo que es el método de análisis marxista, me gustaría compartir con vosotros una serie de elementos básicos, pero que creo que son muy atractivos, ¿no?, precisamente porque son esclarecedores, es decir, que su aplicación, su implementación a la hora de intentar comprender el funcionamiento de la realidad social nos permite o nos abre un campo fructífero desde el punto de vista de que son una serie de tendencias generales que evidentemente se materializan de diferente manera en función de los elementos que caracterizan la realidad social concreta, ¿no?, de cada una de las formaciones sociales que podemos estudiar, pero que suponen un marco general de análisis, pues como os decía, ¿no?, muy fructífero. Fundamentalmente, estos planteamientos nos los encontramos en la versión más sofisticada, ¿no?, de este método de análisis, pues la encontramos en el Capital. Y la principal conclusión que se extrae del Capital, en términos del propio Marx, es precisamente la ley tendencial de caída de la tasa de ganancia, ¿no? Digamos que el propio Marx lo plantea así, en esos términos, ¿no? Considera que es la ley más importante, ¿no?, de las que caracteriza el funcionamiento del capitalismo. Y esto me interesa ponerlo sobre la mesa porque, bueno, existen diferentes interpretaciones, ¿no?, acerca del papel que cumple esta ley en la obra de Marx. Desde mi perspectiva es fundamental comprender que la ley tendencial de caída de la tasa de ganancia representa el colofón del sistema teórico que nos podemos encontrar en el Capital, ¿no? Como os decía, es un sistema teórico, de tal manera que, bueno, pues no podemos jugar con un Marx a la carta, es decir, lo que plantea el propio autor en el Capital es un sistema coherente basado en una serie de categorías analíticas que nos permiten, a partir del desarrollo de ciertas tendencias estructurales, comprender la dinámica de acumulación capitalista, ¿no? Os digo esto porque hay autores que lo que hacen es, digamos, extraer, ¿no?, algunas de estas tendencias y descartar otras porque consideran que, bueno, pues que no son válidas o que quizá hayan podido quedar anacrónicas, ¿no? Frente a este tipo de planteamientos, desde mi perspectiva, lo que nos encontramos en el Capital es un sistema teórico. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de extraer algunos fragmentos en función de cuáles sean aquellos que más nos gusten o más satisfagan, ¿no?, nuestras propias inquietudes, ¿no?, sino que en el Capital encontramos ese sistema conformado por estos diferentes elementos interconectados entre sí. ¿Cómo explicamos la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia? Pues podemos considerar que, al fin y al cabo, no es más que el resultado al que conduce el funcionamiento ordinario de la propia competencia capitalista, ¿vale? Como veis, lo tenéis ahí en la parte central de la diapositiva. La competencia, al fin y al cabo, es lo que nos explica esa tendencia incesante hacia la mecanización del aparato productivo. Cuando hablo de competencia, hablo de la competencia en los términos en los que los plantea Marx, desde el punto de vista intraclases y también desde el punto de vista interclases. Es decir, que, en primer lugar,
no se nos tiene que olvidar que la mecanización es una herramienta de la que dispone el capital para intentar imponer sus propios intereses frente a la clase social antagonista, que es la clase trabajadora. Mediante la mecanización consigue que los trabajadores sean fácilmente sustituibles, ¿no? De alguna manera le facilita ese proceso de subsunción del trabajo precisamente a la propia dinámica de funcionamiento del capital. Entonces, eso conviene no olvidarlo porque normalmente sí que se suele poner el énfasis en la incesante mecanización como resultado de la competencia intracapitalista, es decir, como resultado de la competencia entre los distintos capitales individuales que conforman el capital total, pero también es una herramienta de lucha de clases, ¿no? para el capital. Entonces, como os comentaba, ¿no? También representa esa principal vía para intentar arrebatar cierta cuota de mercado de unos capitales en detrimento de otros, ¿no? De tal manera que hay una pulsión creciente, hay una presión creciente para que cierta parte del excedente, cierta parte de la plusvalía que se obtiene, se acabe orientando precisamente hacia la mecanización del aparato productivo. ¿Qué ocurre? Que nosotros sabemos que el capital se divide en esos dos componentes que tenéis ahí en pantalla, ¿no? Esa C y esta V que tenemos en el denominador de la expresión de la tasa de ganancia representa precisamente los dos principales componentes del capital, el capital constante y el capital variable. Sabemos que el capital constante es aquel que se materializa fundamentalmente en medios de producción, que son necesarios, imprescindibles para llevar a cabo el proceso productivo, pero que, digamos, tienen una característica que los hace distintos a lo que es el capital variable, y es que los medios de producción, en general, lo que hacen es transferir su valor íntegramente o de manera parcial al producto final, ¿vale? Pero le llamamos precisamente capital constante precisamente por eso, porque lo que tenemos es que en el producto final nos aparecen una fracción de capital equivalente a la que hemos invertido porque el valor se transfiere, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que ocurre con el capital variable. El capital variable es aquel que se materializa en fuerza de trabajo y digamos que la fuerza de trabajo es el único recurso productivo con capacidad de generar valor nuevo. Ese es precisamente su valor de uso, que es lo que explica que el capital lo adquiera, ¿no? Es lo que el único recurso productivo que permite precisamente incrementar el valor en una sociedad. Y de ahí el nombre de capital variable. ¿Qué ocurre? Que precisamente lo que implica la mecanización es una composición o un menor peso relativo del capital variable en el capital total invertido, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo que acaba provocando es una menor capacidad del capital considerado globalmente para generar valor nuevo, ¿vale? Explico esto detenidamente porque sí que me interesa que se comprendan cuáles son las principales tendencias que explican la ley tendencial de caída de la tasa de ganancia. Ahí tenéis en esa expresión definida la tasa de ganancia, ¿no? La podemos comprender como la relación entre la masa de plusvalor obtenida por el capital y el capital total invertido, teniendo en cuenta esos dos componentes, ¿no? Esa C minúscula, capital constante, y la V minúscula, el capital variable. Al fin y al cabo, no es más que la relación entre lo que el capital obtiene del proceso de producción, el plusvalor, ¿vale? En su expresión monetaria será el beneficio, y lo que el capital ha invertido para obtenerlo, el capital total, teniendo en cuenta esos dos componentes, ¿no? Capital constante y capital variable. Entonces, fijaos que si nosotros dividimos por el capital variable las dos expresiones de esa ratio, tanto el numerador como la del denominador, podemos obtener cuáles son digamos, los principales factores que condicionan la trayectoria de la tasa de ganancia. Si nuestro numerador, que era la masa de plusvalor, perdón, la dividimos entre el capital variable invertido, lo que vamos a obtener es la tasa de plusvalor, ¿vale? No es más que la relación que hay entre el plusvalor y el capital variable. Y en nuestro denominador, pues vamos a obtener que dividiendo también por capital variable para que no se vea alterada, ¿no? esa relación,
el capital total invertido, ¿no? Pues lo que vamos a obtener es que nuestro denominador va a aparecer esa doble C, la composición del capital, que no es más que un indicador del grado de mecanización, ¿no? Es decir, cuán importante es el capital constante en el capital total invertido. Entonces, como podéis observar, la tasa de ganancia depende fundamentalmente de esos dos factores. Por una parte, de la tasa de plusvalor, es decir, cuanto mayor sea la tasa de plusvalor, mayor será la tasa de ganancia. Sabemos que la tasa de plusvalor no es más que un indicador de la distribución del valor total, ¿vale? La expresión monetaria del valor total es el ingreso total que hay en una economía y se divide fundamentalmente en dos grandes componentes, salarios y beneficios, ¿no? Entonces, la tasa de plusvalor, fundamentalmente, lo que me está midiendo precisamente es esa relación, ¿de acuerdo? Del valor total generado, ¿no?, en el proceso productivo, qué parte se apropian los propietarios en forma de beneficios y qué parte va a parar a remuneración de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuanto más favorable resulte esa distribución para el capital, esa tasa de plusvalor será mayor. Sin embargo, en el denominador nos aparece el capital, la composición de capital. Es decir, que sabemos que la tasa de ganancia tiene una relación inversa con el grado de mecanización del aparato productivo. Si lo pensáis, esto tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, que cuanto mayor sea el peso relativo del capital constante, ¿vale?, pues el peso relativo del capital variable va a ser menor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la capacidad que tiene el capital considerado globalmente para generar valor nuevo es menor. ¿Entendéis? Alguno podríais levantar la mano y decir, bueno, pues qué miopes, ¿no?, los capitalistas, que lo que hacen es mecanizar el aparato productivo cuando lo que están haciendo es lastrar la capacidad que tiene el capital precisamente para generar valor nuevo, ¿vale? Pero para intentar resolver esta aparente paradoja, tenemos que tener en cuenta que la dinámica de acumulación se resuelve en dos planos distintos. Es decir, por una parte tenemos las decisiones que toman cada uno de los capitales individuales que se adoptan en el plano individual. El capitalismo es un sistema caracterizado precisamente porque las decisiones se toman de manera descentralizada, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que el conjunto de esas decisiones finalmente acaba teniendo un impacto sobre el conjunto de la sociedad, ¿vale? Entonces, bien poco le importa al capital que está mecanizando el hecho de que globalmente el capital vea mermada su capacidad de generar valor nuevo, porque realmente cuando él mecaniza lo que está haciendo es reforzar su posición para apropiarse de una fracción creciente de plusvalor, ¿vale? No sé si me explico, ¿no? No sé si me seguís, pero al fin y al cabo lo que quiero que entendáis es que hay que tener en cuenta que, por un lado, podemos considerar que globalmente, ¿no?, todo el capital que se invierte en una determinada economía puede tener menos capacidad de generar valor nuevo, ¿vale? Pero lo importante para el capital no es eso, sino que el capital individual está preocupado de la fracción de plusvalor de la que se puede acabar apropiando. Entonces, precisamente, la mecanización le resulta favorable para conseguir sus intereses. Una vez que un capital mecaniza, eso refuerza su posición a la hora de apropiarse de una mayor fracción de plusvalor. Entonces, esa es la principal tensión o la principal contradicción a la que se enfrenta el capital, porque esto precisamente va a dar lugar a problemas, ¿no? Hay una tendencia que estructuralmente provoca una caída de la tasa de ganancia. ¿Qué ocurre? Que esta tendencia además se presenta de manera creciente, es decir, esas contradicciones, ¿no?, cada vez son más agudas, ¿vale? Claro, aquí de nuevo volvemos, ¿no?, a intentar explicar por qué esta ley, ¿no?, ha sido objeto de críticas, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, si nosotros calculamos la tasa de ganancia para un determinado periodo, no siempre cae o no cae para todos los países, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de lo que estamos hablando es de una ley que se define precisamente en un plano genérico, ¿no? Y se denomina así, ley de caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos cogemos, fijaos, ¿no?, es muy sencillito, ¿no? Nos cogemos el libro 3 del Capital y vemos que en la sección tercera, ¿no?, aparece capítulo, no sé si es 12, 13, ¿no?, la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no?
Pues fijaos, ¿no? Tampoco hace falta leer mucho, simplemente leyendo el título, ¿no?, del siguiente capítulo nos damos cuenta de cuál es la perspectiva desde la que Marx analiza precisamente esta ley, ¿vale? Y él lo que plantea en el siguiente capítulo son las causas contrarrestantes. Él ya cuenta con que no siempre esta caída tendencial